Buenas tardes, nos encontramos aprendiendo juntos en casa. El día de hoy iniciamos el cuarto bimestre, la unidad número 7, con el curso de Historia del Perú. La sesión del día de hoy es la sesión número 1, la organización política y administrativa de los incas, dentro de lo cual vamos a tener que la única forma de entender una sociedad es estudiando sus autoridades, ¿no? Las cuales desempeñaban funciones religiosas, también desempeñaban principales cargos que eran los parientes cercanos de los incas, quienes se llamaban los orejones. Y jugaron un papel importante también los jefes locales, llamados los curacas, que eran los jefes de los ayllus que conformaban la mayoría de la ciudad del Tahuantinsuyo, ¿cierto? Luego tenemos el Inca. Empezamos con el Inca, ¿no? Dentro de lo político. Era la cabeza de un gobierno teocrático y despótico. Era considerado como el hijo del sol. Vamos a ver que era considerado el señor de la tierra y ordenador del mundo. Entonces, era un personaje muy importante dentro de la sociedad, ¿no? Los pobladores creían que el Inca era un generoso, divulgador o donador de productos alimenticios necesarios para la economía andina, tales como el maíz y la coca. Luego, vamos a ver que también que los españoles creyeron que existía... También vamos a ver que, aplicando el principio de dualidad, se puede postular la existencia simultánea de dos incas, ¿no?, en el gobierno, en el cual existió un correinado que hizo que el Cusco estuviera siempre gobernado por un Inca Hanan y otro Urin, o sea, los de arriba y los de abajo, ¿cierto? Entonces son muy importantes el aspecto de aprender lo que el Inca, cómo gobernaba el Tahuantinsuyo. Luego tenemos el Auqui, que eran los españoles, creyeron que existía un solo Inca en el poder y pensaron que, como en Europa, había un príncipe heredero llamado Auqui que debía gobernar el Tahuantinsuyo después de la muerte del Inca reinante, quien generalmente era el hijo mayor. Pero aquí no funciona el criterio de que el hijo mayor se convertía en Inca, solo lo hacía aquel Auqui que demostraba habilidad para gobernar, ¿no? Vamos a ver que acá no se dio conforme ellos dijeron. El Tahuantinsuyo Camachic era el Consejo Imperial, ¿no? Su sede era en el Cusco y tenía como misión asesorar al Inca en asuntos de gobierno. Luego tenemos el Apunchit, el halcón, ¿no? Era el gobernador o virrey de una provincia. Generalmente era un familiar del Inca. Tenía funciones militares, económicas, administrativas, civiles y penales, pero su principal función era mantener el orden dentro de su jurisdicción. El Tucuy Ricuy se traduce como el que todo lo ve. Era el inspector el veedor, el visitador imperial, ¿no? Cada año visitaba los lugares bajo su jurisdicción para recoger el tributo y casar a las parejas, ¿no? Como se le denomina el huarmicoco, y ejercer como juez criminal el taripa capayó. También visitaba las obras públicas, ¿no? El curaca eran los jefes de los ayllus, existieron desde mucho antes de la época de los incas en el Cusco. Los mismos incas fueron antes de su expansión únicamente curacas del Cusco. Ya con la expansión de los incas sobre los diferentes ayllus, el poder de los curacas se mantuvo casi sin variaciones y siguieron siendo elegidos entre los miembros del ayllus. Los curacas, además de organizar las tareas propias del ayllus, constituyeron el vínculo que unía al ayllus con el poder cusqueño. Vamos a ver también la organización de la mitad, ¿no? Los chasquis. El Tahuantinsuyo contó con un eficaz sistema de mensajeros encargados de transmitir todo de los mensajes del gobierno a través de todo su territorio. ¿Y quiénes eran los que hacían eso? Los chasquis, ¿no? Que tenían una veloz carrera. Esto ya eran los administrativos, ¿no? Luego tenemos también
Esta era la organización administrativa. Tenemos como primer punto los chasquis, la organización decimal, que la usaba para tener un control mejor de la población, ¿no? De los ayllus. Y vamos a ver que así los contaban. Mira, las autoridades por cada grupo era el Purec, una familia, Pizca Capayoc, 5 familias, y etcétera, ¿no? Los quipus fue un instrumento de contabilidad utilizado para la administración del Estado Inca. En ellos se guardaba la información respecto a la cantidad de productos almacenados en los colcas. La población de los ayllus, de soldados de ejército, de los pobladores son obligados a realizar el trabajo de la mita para el Estado. ¿Cuáles son las principales atribuciones de los incas? Ustedes deben responder. ¿Y qué significaba Tucuy el que todo lo ve? Menciona dos funciones de los chasquis, también tienen que investigarlo en el libro y de acuerdo a lo escuchado, qué uso le dieron al sistema decimal, que era para poder tener un mejor control de la población de los ayllus, ¿no? Luego tienen en el trabajando en clase tres actividades. Graficar, ¿no? En 3 viñetas representa la forma en que se desplazaba un inca, quiere decir a los chasquis. Comunica, imagina que eres un chasqui, vas a elaborar un texto donde tienes que describir un día de tu vida. Enjuicia, elabora tu opinión personal respecto al siguiente texto. En el Tahuantinsuyo no funciona el criterio de que el hijo mayor se convertía en inca, solo lo hacía aquel auqui que demostraba habilidad para gobernar. Luego vamos a ver qué sucedería en nuestro país si en nuestro país no contara con carreteras que integren el territorio nacional. Y por último, la lectura. Vas a leer y responder lo siguiente. Pero debes elaborar un organizador gráfico. ¿Cuáles fueron las funciones de esta red de caminos? Según tu opinión, ¿cuál sería la importancia de esta dominación para el Perú? ¿Qué relación existía entre el Capañán y los chasquis? Vamos a ver que el Capañán eran las redes de caminos, ¿no? Y los chasquis tenían que pasar por ahí. Si no hubiera habido este Capañán, los chasquis no hubieran podido seguir con su trabajo, ¿cierto? Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Sigan trabajando.